curso sobre Hobbes que organiza el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión tenemos el gusto de escuchar al profesor Rodrigo Primi. El profesor Primi es abogado de la Universidad Externada, tiene un doctorado en Economía, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y director de la maestría. El profesor Primi nos va a contar o nos hablará hoy sobre la relevancia de Hobbes, de la filosofía de Hobbes en la Colombia del siglo XXI. Entonces los dejo con el profesor Primi. Buenas noches a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer al Departamento de Filosofía por esta oportunidad de compartir con ustedes unas breves reflexiones en torno a la filosofía política de Hobbes. Quisiera empezar con una aclaración. Yo no me considero para nada un filósofo político profesional, si es que eso puede existir. Soy más bien, mi aproximación a la filosofía política tiene dos motivaciones. De un lado, el gusto. Soy un aficionado a la lectura de filosofía política porque me parece, digamos, una lectura placentera, divertida. Y en segundo lugar, digamos, por afinidad profesional. Soy esencialmente abogado, pero también trabajo en temas de ciencia política y considero que para un abogado y en especial alguien que trabaje los temas de derecho constitucional, que es el tema que yo trabajo esencialmente, pues una formación básica en filosofía política es ineludible. Entonces ahí como diría el dicho, se junta el hambre con las ganas de comer y por eso, digamos, me gusta mucho leer temas de filosofía política. Y hago esta aclaración para señalar que mi exposición no pretende ser una exposición que vaya a descubrir interpretaciones novedosas o visiones particulares nuevas sobre una obra tan estudiada como la obra de Hobbes. No pretendo, digamos, hacer una interpretación novedosa de este pensador político, sino lo que pretendo, precisamente por mi particular aproximación a la filosofía política, digamos, desde la afición y desde el uso en mi ejercicio profesional, pretendo hacer, y creo que a Hobbes como precursor del utilitarismo no le disgustaría, un uso utilitario o canibalesco de Hobbes. Es decir, pienso extraer de Hobbes, a riesgo de cometer errores en lo que sería una interpretación ortodoxa de su obra, carne para el debate colombiano contemporáneo. Por eso, digamos, el título de mi exposición, que es, digamos, la relevancia que yo le encuentro a Hobbes para el debate político colombiano contemporáneo. Y para ello, entonces, voy a proceder de la siguiente forma. En la primera parte voy a presentar mi visión básica de los elementos esenciales que a mí me parecen interesantes de la obra de Hobbes. Es obviamente una aproximación selectiva. La obra de Hobbes, como ustedes lo saben, es una obra inmensa que cubre aspectos de epistemología, de psicología, de una cierta antropología. Yo me voy a preocupar esencialmente de ciertos aspectos de su filosofía política y por eso me voy a centrar en ciertos aspectos de la que es considerada, sin lugar a dudas, su gran obra de filosofía política, que es el Leviatán. Pero incluso ahí me voy a concentrar en algunos capítulos del Leviatán. Creo que no es de buen estilo, pero debo reconocer que yo nunca leeré totalmente el Leviatán, porque las partes 3 y 4 sobre el Estado cristiano, eso se lo dejo a los teólogos. Yo me centro, digamos, en las que considero las partes esenciales contemporáneas, útiles contemporáneamente de la obra de Hobbes, que son su parte primera sobre el hombre, o para no importunar a las feministas, el ser humano, y la segunda parte sobre el Estado.
Y entonces me voy a centrar en los que yo considero los capítulos esenciales de la obra de Hobbes en filosofía política, el capítulo 14, el 18, el 19. Y la filosofía política que surge de Hobbes allí, y centrar cómo yo leo eso, un poco para que sepan cuál es mi lectura de Hobbes, que es una lectura, digamos, muy tradicional y clásica, y trataré de hacer muy brevemente. Y luego, a partir del debate colombiano contemporáneo, trataré de mostrar en una segunda parte en qué Hobbes tiene razón y en qué Hobbes sigue siendo un autor relevante, y allí lo que mostraré es, digamos, el triunfo, si se quiere, teórico y práctico de la filosofía hobbesiana frente a otras filosofías rivales, que serían esencialmente pues, las filosofías cercanas al pensamiento anarquista o al equivalente contemporáneo del pensamiento anarquista, que es esa cierta exaltación romántica de la sociedad civil. Trataré de mostrar que allí Hobbes tiene muchas cosas que decir contra una exaltación un poco romántica e ingenua en ciertos aspectos de la sociedad civil. Pero en la tercera parte trataré de mostrar en qué Hobbes no tiene razón y cómo es importante en el debate en la realidad política contemporánea, en donde trataré de mostrar, digamos, las ciertas aproximaciones rivales al pensamiento hobbesiano para interpretar la realidad colombiana en temas claves y que están muy ligados, digamos, a una defensa, y ahí se verá mi sesgo profesional, a una defensa fuerte de las limitaciones constitucionales frente a la teoría de la soberanía desatada que puede uno encontrar en Hobbes. Para en un último punto tratar de extraer algunas conclusiones sobre los debates que el pensamiento de Hobbes ilustra para la paz, la construcción del Estado constitucional y el Estado social y democrático de derecho en Colombia. Esos son entonces los 4 puntos que voy a trabajar en esta exposición. Entonces empiezo con lo primero, mi interpretación de la obra de Hobbes, que repito no tiene nada particularmente novedoso. Y yo creo que en Hobbes hay esencialmente, es una filosofía muy atractiva y al mismo tiempo muy, para quien como yo tiene convicciones constitucionales profundas, muy ligadas a una cierta reinterpretación en clave igualitaria del pensamiento liberal, pues es un pensador al mismo tiempo muy atractivo y, como dirían en las novelas, también que les genera unos sentimientos muy encontrados. ¿Por qué? Porque es un pensador muy riguroso, lógicamente, muy fuerte en su argumentación filosófica, que combina una aproximación a priorística deductiva muy fuerte con un cierto realismo, a pesar de que él dice que su filosofía en este punto del Leviatán no es esencialmente empirista, pero con un cierto realismo descarnado sobre el ser humano, pero que lleva a conclusiones que para quienes somos próximos al pensamiento constitucional, de la idea de la necesidad de atar, establecer límites al poder, pues resultan particularmente devastadoras. Entonces, por eso, digamos, es un autor paradójico y atractivo. Paradójico por esa idea de, como trataré de mostrarlo, justificar desde el individualismo el totalitarismo y desde la democracia la soberanía sin límites. ¿Cómo hace esto Hobbes, y que está ligado, digamos, al problema fundamental que él intenta enfrentar, que es el problema, como ya lo habrán desarrollado varios de quienes me antecedieron, esencialmente el problema del desorden y de la guerra civil, que fue la gran tragedia que vivió Hobbes en su vida con la guerra civil de Cromwell? ¿Cómo enfrenta eso Hobbes? Y lo enfrenta, en primer lugar, con una cierta antropología, una cierta visión antropológica, que es la que está magistralmente resumida en el capítulo 13 de El Leviatán, en donde Hobbes desarrolla lo que llama la condición del ser humano en el estado de naturaleza.
Y allí creo que los puntos esenciales que que merecen ser destacados son los siguientes. Primero, una cierta idea de una cierta antropología de las pulsiones que impulsan al ser humano. Es decir, el ser humano estaría movido inicialmente por una pulsión esencial de protección. Es decir, la necesidad fundamental que, según mi criterio, Hobbes ve en el ser humano es la búsqueda de protección. Pero esa búsqueda de protección, paradójicamente, en el estado de naturaleza, cuando no hay un estado que sea capaz, como dice Hobbes, de aterrorizar a todos los seres humanos, pues lleva inevitablemente, según Hobbes, por esa pulsión de conservación, lleva inevitablemente, paradójicamente, a la guerra de todos contra todos. ¿Por qué ocurre esa guerra de todos contra todos? Y Hobbes da tres factores que yo creo que siguen siendo ilustrativos para el debate contemporáneo, que es el afán de apropiación. El ser humano quiere apropiarse cosas precisamente para su propia preservación y por consiguiente entra en competencia con otros cuando no hay definición clara de derechos de propiedad y no puede haberla en el estado de naturaleza porque no hay quien los defina. En segundo lugar, la búsqueda de seguridad, que lleva, un poco anticipando Hobbes, si se quiere, a Bush, a la guerra preventiva, es decir, en la medida en que yo quiero seguridad, pues agredo al otro para protegerme. Y finalmente, el afán de gloria, que ahí también preludia a Uribe y a Chávez, con lo cual ya se muestra que es particularmente contemporáneo. Y eso genera la guerra de todos contra todos, y ahí Hobbes es duramente paradójico para quienes creemos en la igualdad, no por la desigualdad fundamental de los seres humanos, sino por su igualdad fundamental. Es la igualdad fundamental la que genera esa guerra de todos contra todos, porque como hay una igualdad básica entre los seres humanos, de tal manera que ninguno es tan poderoso como para impedir que otros le lesionen su integridad y ninguno es tan débil como para no lograr en ciertas condiciones agredir al otro, entonces todos están en la condición de eventualmente poder agredir al otro y están en una permanente guerra y competencia de todos contra todos. Y ahí está el célebre pasaje de este capítulo 13 del Leviatán, que es cuando él describe lo que ocurre en el estado de naturaleza. Me imagino que ya se los habrán leído, pero es tan hermosamente logrado que vale la pena releerlo. Dice Hobbes que en una situación semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto. Por consiguiente, no hay cultivo de la tierra ni navegación, ni uso de los artículos que puedan ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letra, ni sociedad, y lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta, y creo que es la más célebre frase del Leviatán, y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Y allí está entonces el gran miedo de Hobbes. Es esa situación que él vio reflejada en lo que fue la guerra civil inglesa, que es su gran miedo. Y frente a ese gran miedo, ¿cómo logra el ser humano superar esa situación? Precisamente por esa pulsión de seguridad, pero, y ahí es donde Hobbes introduce su segundo elemento fundamental, alimentada por la razón. Digamos, el ser humano es un ser, que uno diría, un egoísta racionalmente ilustrado. Y entonces esa razón es la que lleva al ser humano a comprender que en ese estado de naturaleza su vida es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve, y que la única forma de salir de ese estado de naturaleza es por un pacto social en donde todos los seres humanos deleguen toda su facultad de autogobierno en el famoso Leviatán.
Es decir, de allí, digamos, la cláusula fundamental del pacto social, digamos, la tesis de Hobbes es que mientras no exista un poder que atemorice al ser humano para no agredir al otro, el ser humano tenderá a agredir al otro y por consiguiente tiene que existir un poder capaz de aplacar al ser humano, y la única forma de lograr construir ese poder superior a todos es que todos los seres humanos enajenen todos sus derechos y toda su facultad de autogobierno en un tercero que no participa del pacto, que es el Estado, que es el Leviatán. Y de allí entonces surgen, según Hobbes, y ese es, digamos, a mi juicio, el otro capítulo fundamental que a mí me interesa, digamos que creo que es fundamental del Leviatán. De allí surgen en el capítulo 17, lo que él, 17 y 18, todo lo que él define como las atribuciones del Leviatán. Las no competencias, porque es un término muy jurídico, los atributos de la soberanía y del Leviatán, que él define precisamente en la definición, digamos, más, bueno, antes de Hegel, una de las definiciones más elogiosas de lo que puede ser el Estado, lo define en ese capítulo 17 como aquel Dios mortal al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Y por consiguiente define ahí los atributos de soberanía del Leviatán. No los voy a detallar, le define más o menos 10 o 12 atributos de soberanía, pero digamos la esencia de esa definición es que el Estado, en la medida que es ese hombre o ese grupo de hombres en el cual se delegaron esos poderes de autogobierno de los seres humanos, ese Estado, precisamente porque es una delegación en un pacto en el cual él no participó, pues en primer lugar, él nunca puede infringir ese pacto, le delegaron todos los poderes, pero él no pactó nada. Por eso no puede haber nunca derecho de resistencia, por eso nunca puede hacer nada injusto, porque él precisamente define lo que es justo e injusto. Antes de su definición no hay justicia. En el estado de naturaleza, dice Hobbes, no hay justicia. Hay unas leyes naturales, pero la noción de leyes naturales en Hobbes son leyes de la razón, pero no son leyes efectivas. Entonces no hay justicia, todo eso lo define el Leviatán. El Leviatán define la religión verdadera, es una estricta subordinación de la religión al Estado, y por consiguiente, y ahí está toda esta formulación paradójica de Hobbes, desde la teoría del contrato social, que es una teoría democrática, se funda un Estado autocrático o se legitima un Estado autocrático, y desde el individualismo se legitima un Estado sin límites, esto es un Estado totalitario. O totalitario puede ser equivocado, porque el totalitarismo implica una filosofía que engrandece el Estado per se, y Hobbes mantiene una teoría en donde el Estado es grande, pero porque sirve a la seguridad del individuo. El gran pecado para Hobbes del Estado no es su arbitrariedad, no es su posible exceso, el único pecado que tendría el Estado es su ineficacia. Hobbes argumenta que no puede haber nunca derecho de resistencia frente al Estado, pero que si el Estado es ineficaz y no logra proteger a las personas en su seguridad, no es que haya una insurrección de las personas contra el Estado, sino que hay una suerte de disolución del pacto social por la ineficacia del Estado, y entonces se retorna al estado de naturaleza. Pero no es esa idea de Locke según la cual en casos en que el soberano infrinja el pacto social, desconociendo los derechos de libertad, seguridad y propiedad de los ciudadanos, entonces estos podrían rebelarse contra el Estado. No, es una idea totalmente distinta. Mientras el Estado sea eficaz, no hay derecho de resistencia frente al Estado. Lo diríamos en términos contemporáneos: mientras un Estado sea un Estado eficaz, es soberano, y la única razón por la cual podría desconocerse la soberanía del Estado es cuando colapsa el ordenamiento estatal, y entonces podría intervenir la comunidad internacional. Eso es lo que yo creo que es, a mi juicio, el eje de lo que a mí me interesa del pensamiento
en esta exposición del pensamiento de Hobbes y lo que me interesa desde el punto de vista de la reflexión constitucional. Obviamente, como ustedes ven, dejo de lado enorme cantidad del pensamiento filosófico y político de Hobbes, pero creo que está el núcleo de algunas de sus tesis fundamentales. Presentado así las tesis, a mi juicio, fundamentales o que me interesa a mí resaltar del pensamiento de Hobbes, entro entonces al segundo punto, la relevancia de Hobbes para el debate contemporáneo y su razón frente a ciertas objeciones. Yo creo que el pensamiento hobbesiano sigue siendo un pensamiento esencial en el debate político en general de la modernidad y en particular en el problema de la construcción de los estados nacionales y aún más específicamente de la construcción de los estados nacionales en contextos de precariedad institucional, que son los contextos particulares de sociedades del tercer mundo o de sociedades de la periferia capitalista, como quieran ustedes llamarlas. En cuanto a lo primero, yo me apoyo ahí en algún texto de Norberto Bobbio que dice en algunos de sus trabajos que este problema que acabo yo de señalar, que es el problema del nacimiento del orden político para superar la guerra civil y lograr la construcción del Estado y un cierto monopolio de la coacción en el Estado, dice Bobbio, es el primer problema fundamental de cualquier teoría política. Es decir, sin resolver ese problema, digamos, la reflexión política y la reflexión de filosofía política o la reflexión politológica no funciona. Y yo creo que en esto, digamos, Bobbio y Hobbes tienen razón. Y en eso es que yo creo que frente a otras alternativas teóricas, Hobbes tiene razón en que lo que ha demostrado el desarrollo del mundo contemporáneo es que sin un ordenamiento estatal básico, como diría Hobbes, no florece en la industria, no florecen las artes, no florece la civilización y la vida del ser humano es pobre, tosca, precaria y breve. Las alternativas teóricas que se han tratado de ofrecer a Hobbes, que en el debate teórico, filosófico, uno podría, a riesgo de simplificar, decir que, puede uno decir son tres, pero digamos, simplifico enormemente, que sería la alternativa de los pensadores anarquistas, la alternativa del pensamiento marxista en la teoría de la extinción del Estado y la teoría, digamos, más débil o contemporánea de lo que llaman algunos los pensadores libertarios de mercado. Han demostrado, digamos, a mi juicio, la historia ha demostrado que frente a ellos Hobbes tiene razón. Frente a los pensadores anarquistas, lo que yo creo que se ha mostrado, al menos en la experiencia política existente, es la idea de que si no hay un ordenamiento que logre superar el problema de evitar la violencia en la sociedad civil, y al parecer la única forma de evitar la violencia en la sociedad civil es generando un centro único de monopolización de la violencia, que es el Estado y que es la idea de Hobbes del Leviatán, pues no parece posible regulación de la vida en sociedad en el mediano y largo plazo. Es decir, experiencias prácticas de regulaciones alternativas por fuera del Estado no parecen ser durables y no parecen generar, digamos, ordenamientos políticos viables. Los esfuerzos que se han hecho de generar, digamos, prácticas de asociaciones anarquistas, yo creo que la historia ha mostrado que han colapsado. ¿Quiere decir eso que el pensamiento anarquista es totalmente irrelevante? No, no lo creo. Precisamente lo que voy a tratar de mostrar en la tercera parte es que sigue siendo relevante para mostrar, por ejemplo, ciertas debilidades del pensamiento de Hobbes.
En segundo lugar, la idea complementaria de lo que uno podría decir un anarquismo de segunda generación, que es el pensamiento marxista en su teoría de la extinción del Estado. Como ustedes saben, frente al Estado, el marxismo siempre ha tenido una actitud particularmente ambigua, porque es profundamente antiestatalista en su filosofía finalista, es decir, se trata de llegar a una sociedad sin Estado, como decía Engels, una sociedad en donde el Estado haya pasado al museo junto a la rueda y otros elementos muy viejos del ordenamiento humano, pero en su, y esa es la diferencia con el anarquismo, en su práctica política inmediata, pues ciertas versiones del marxismo, en especial el leninismo, defendieron la idea de un fortalecimiento inicial del Estado para lograr vía dictadura del proletariado la extinción de las clases, y que una vez extinguidas las clases, eso generaría progresivamente la extinción del Estado, porque el Estado aparecería asociado esencialmente a las relaciones de dominación de clase. Lo que yo creo que ha demostrado la historia es que el único factor que explica la necesidad de un ordenamiento político no es el antagonismo de clase. Es decir, que incluso si uno aceptara la teoría marxista de que es posible superar el antagonismo de clase, lo cual, digamos, puede ponerse en duda, de todos modos eso no generaría la extinción de la necesidad de un ordenamiento político que monopolice la coacción, que creo que es el núcleo del pensamiento joveziano, para pacificar la sociedad. Y en ese sentido creo que la teoría joveziana sigue siendo fundamentalmente acertada. La tercera gran objeción es lo que uno podría llamar los pensadores neoliberales, el que llaman en la filosofía política norteamericana libertarios, que es una corriente poco conocida en Colombia, pero son pensadores que defenderían la idea de la superación del Estado, pero no la superación del Estado vía el anarquismo, por una asociación libre de seres humanos con mecanismos de regulación más societal, sino su sustitución un poco por medio de mecanismos de mercado. Es decir, que uno debería llevar al problema de la seguridad, que es, digamos, el gran tema joveziano, los mecanismos de mercado, y que en vez de que hubiera Estado, lo que deberían era haber asociaciones de protección, y que esas asociaciones de protección vendieran por mecanismos de mercado el servicio de seguridad que uno requiere, y uno compraría el servicio de seguridad, y entonces de esa manera uno superaría la necesidad de Estado, porque si uno ve que el servicio de seguridad de uno no le sirve, pues entonces contrata otro, como cuando uno va al mercado y si el servicio de jabón que le vende determinada compañía no le satisface, pues compra otro. Lo que ha demostrado la realidad y también la reflexión teórica es que esa visión es profundamente equivocada, que en el tema de venta de servicios de seguridad, incluso si uno creyera, digamos, en toda la idea de los mecanismos de mercado, el tema de la venta de los mecanismos de seguridad es muy difícil sostener que pueda regularse por medio de esos mecanismos de mercado, porque las asociaciones de seguridad lo que tienden a generar, creo que el caso colombiano lo muestra muy bien, o el caso de las maras en Centroamérica lo demuestra muy bien, no genera sociedades que permitan la competencia de mercado, sino monopolios locales, mafias locales, porque precisamente para uno poder vender seguridad tiene que tener el control del territorio. Y entonces, en vez de generar la pacificación general, lo que genera es conflicto y guerras de mafias. O sea, la idea de que yo en un barrio pueda decirle, no, véndame usted la seguridad en vez del otro, pues es impensable, y por eso, digamos, todas esas teorías pueden sonar bien en los textos, pero en la práctica son un desastre. Entonces yo creo que frente a las filosofías alternativas, la teoría joveziana, según la cual sin pacificación no hay civilización y no hay libertad ni seguridad, y que esa pasa por la idea de una monopolización de la violencia en un centro único que es el Estado, parece ser totalmente acertada. Y finalmente sigue siendo acertada frente a otras reflexiones. Estas, digamos, puede uno ponerlas más en duda
porque digamos la oposición con el pensamiento hobbesiano no es tan fuerte, pero yo creo que es importante destacarlas, que es frente a esa cierta exaltación contemporánea de la sociedad civil frente a las supuestas perversidades del Estado. El mundo contemporáneo, en ciertas corrientes más prácticas que teóricas, pues hay una idea de que todo lo que viene de la sociedad y de la llamada sociedad civil es bueno, y que todo un poco lo que viene del Estado es negativo y es malo. Yo creo que lo que muestra la sociedad colombiana es que mucho de lo que viene de la sociedad civil es particularmente perverso y malo. El clientelismo, el paramilitarismo, la guerrilla, muchos de estos factores están estrechamente imbricados a lo que uno llamaría sociedad civil. Es que hay sociedades civiles con elementos autoritarios, violentos, muy perversos, así como hay elementos de la sociedad civil muy importantes, democráticos y emancipadores, y que por consiguiente el Estado sí puede ejercer en determinados elementos un papel, y yo creo que ahí, digamos, la idea hobbesiana sigue siendo válida, un papel civilizador. Es decir, que la civilización de las costumbres puede pasar por una construcción de Estado. La construcción de Estado es una construcción usualmente muy violenta. Las monopolizaciones de la violencia suelen ser, así lo han mostrado los historiadores europeos, o los historiadores que han pensado el tema de la construcción del Estado Nacional en Europa, procesos supremamente violentos, pero que a la larga conducen, digamos, a procesos civilizatorios importantes. Entonces yo creo, y con eso, digamos, concluyo la parte de reflexión teórica y luego la aterrizo al caso colombiano, Hobbes sigue teniendo razón en que la civilización está ligada a la construcción de Estado, y que al parecer, por fuera de la idea de un Estado que logra generar un orden básico, no puede haber civilización, no puede haber seguridad y no puede haber libertad. Que es una tesis muy conservadora, obviamente, pero que frente a la cual las alternativas que se han construido, a mi juicio, son mucho más débiles que el pensamiento hobbesiano. Y finalmente, en el caso colombiano y en el caso de los estados periféricos, ese problema es un problema central. Hay mucho debate sobre los orígenes de la violencia y del conflicto armado en Colombia. No me puedo detener por limitaciones de tiempo y también de competencia, porque no es un tema en el cual haya investigado de manera intensa últimamente. Pero sin embargo es claro que una de las tesis, no digo que sea la tesis acertada, pero una de las tesis está ligada a que la violencia, el conflicto armado están asociados a una precaria construcción de Estado nacional. Es decir, a la idea de una ausencia de una capacidad del Estado de controlar el territorio y dentro del territorio lograr el monopolio de la violencia y lograr los atributos básicos de soberanía que están ligados a la construcción de un orden jurídico y político. Las razones de eso, pues, digamos, son muchas y se han debatido. La complejidad del territorio colombiano, que según ciertos estudios sería el segundo territorio con más complejidad geográfica del mundo, etcétera, etcétera. Digamos, la privatización del Estado Nacional en el siglo XIX por los partidos políticos y durante gran parte del siglo XX, todos los distintos factores que ustedes quieran, pero eso mostraría que en el centro del debate colombiano el problema hobbesiano sigue siendo central. O sea, el problema de lograr la construcción de un monopolio de la violencia en el Estado, el problema hobbesiano ligado, digamos, a todas las teorías de la construcción estatal desde Weber hasta la actualidad, sigue siendo un problema esencial de la sociedad colombiana, y en esa medida la reflexión hobbesiana sigue siendo una reflexión relevante y pertinente, y por eso, y esa es la segunda tesis, o la primera tesis, lo otro era una descripción, la primera tesis que quería plantear, Hobbes sigue siendo, en términos de filosofía política, un autor ineludible para el debate contemporáneo.
no quiere decir que sea el autor que tenga razón, trataré de demostrar que no, pero sí un autor cuya reflexión sigue siendo ineludible y que tiene un elemento que yo compartiría como un elemento fundamental, acertado, tanto digamos de verdad empírica y por consiguiente que debe suponer de verdad teórica, que es esa idea cuando hay precariedad del Estado, suele haber inseguridades fundamentales que hacen la civilización, la seguridad y la libertad difíciles. En ese sentido, la mejor confirmación de la relevancia de las teorías hobbesianas sería toda la reflexión contemporánea sobre el problema de los colapsos de los estados. Toda esta teoría, toda esta reflexión teórica que hay contemporánea sobre el problema de los estados fallidos y los estados colapsados, y cómo frente a los estados fallidos y los estados colapsados lo que suelen generarse son tragedias humanitarias muy profundas que se aproximarían a esa visión de Hobbes de lo que era el estado de naturaleza, y el ejemplo más clásico, más citado sería el estado, o ya no se sabe si se llama estado, digamos el caso de Somalia, digamos el colapso del estado somalí que genera, digamos, algo semejante a esa guerra de todos contra todos, ahí más articulado a señores de la guerra, que mostraría que precisamente que toda esa teoría de que puede haber señores de la guerra que vendan seguridad en un mercado perfecto de venta de seguridad es totalmente ilusoria, y que ha generado toda la tragedia de la sociedad somalí. Y en ese sentido yo creo que Hobbes sigue siendo ineludible y sigue teniendo profunda razón en algunos de sus aspectos. Entro entonces así al tercer punto de mi exposición, y es que en qué Hobbes, a mi juicio, se equivoca, y en qué Hobbes, digamos, deja... Bueno, nunca dije que para mí fuera un autor atractivo, sino un autor que me generaba sentimientos encontrados, y en qué Hobbes se vuelve un autor problemático. Y yo creo que la gran objeción a Hobbes es la siguiente. Yo creo que la objeción teórica a Hobbes viene bueno, hay algunos que lo han hecho en términos de la coherencia de su modelo teórico. Digamos, yo no me voy a meter tanto a ese debate, aunque es interesante. Digamos, allí la gran objeción es que en la construcción del modelo teórico y el pacto social de Hobbes, Hobbes como que por una parte muestra un ser humano totalmente esclavo de su pulsión de seguridad y que no es capaz de ningún análisis racional, y que por eso entra permanentemente en la guerra de todos contra todos, y súbitamente muestra en el momento del pacto social a un ser humano que sería el atributo de la racionalidad, en la medida en que sería capaz de prever en el futuro los enormes bienes que le daría el pacto social, y entonces de delegar todo su poder de autodominio en ese tercero que es el Leviatán, y que ahí habría, digamos, si se quiere, según algunos críticos de la obra de Hobbes, digamos, una contradicción profunda, porque, digamos, sería un modelo teórico en donde no se sabe si el ser humano está librado a sus pulsiones o, por el contrario, es el prototipo de racionalidad. Porque si uno diría, si es racional, podría uno encontrar acuerdos, digamos, parciales en el estado de naturaleza que no obliguen a llevar al Leviatán. Yo no me voy a meter en ese tipo de debates de la consistencia interna del planteamiento de Hobbes, aunque creo que esa es una objeción totalmente pertinente. Yo creo que las dos grandes objeciones desde el punto de vista teórico a Hobbes, y que son particularmente relevantes para el debate sobre la construcción del Estado en sociedades como la nuestra y sobre el debate político colombiano, son las siguientes. La primera es que Hobbes solo ve, si se quiere, como un mal absoluto. El mal absoluto es la guerra civil, y frente a ese mal absoluto que es la guerra civil, las posibilidades de la tiranía, digamos, son absolutamente soportables.
Eso lo puede uno ver al final del capítulo 18 de la obra de Hobbes, de Leviatán, en donde él dice que el poder soberano puede ser gravoso, el Leviatán puede hacer cosas que uno pueda considerar desafortunadas para los seres humanos, y esto es muy importante. En ese sentido Hobbes no es fascista, por eso digamos maticé la idea de que fuera un pensador totalitario. Hobbes no exalta el Estado en sí, sino el Estado en tanto es instrumento de la seguridad y libertad de los seres humanos. Sin embargo, dice los males que puede hacer o el daño que deriva del Leviatán no son nada comparables con lo que surgiría si no hubiera el Leviatán. Entonces dice al final del capítulo 18: puede aquí objetarse que la condición de los súbditos es muy miserable, puesto que están sujetos a los caprichos y otras irregulares pasiones de aquel o aquellos cuyas manos tienen tan ilimitado poder. Eso lo dice después de describir los atributos de la soberanía. Por lo común, quienes viven sometidos a un monarca piensan que es este un defecto de la monarquía, y los que viven bajo un gobierno democrático o de otra asamblea soberana atribuyen todos los inconvenientes a esta forma de gobierno. Sin embargo, dice Hobbes, eso es íncito a cualquier forma de gobierno, y puede suceder, pero esto es apenas sensible, digamos, es apenas sensible, dice Hobbes, si se compara con las miserias y horribles calamidades que acompañan a una guerra civil, a esa disoluta condición de los hombres desenfrenados, sin sujeción a leyes y a un poder coercitivo que trae de sus manos, apartándolas de la rapiña y de la venganza. Es decir, que frente a la eventualidad de la guerra civil y a la tragedia que es la guerra civil, cualquier maldad que pueda hacer el soberano no es nada. Y obviamente eso es inaceptable. Yo creo que eso lo dice Hobbes porque vivió en un país donde el absolutismo fue suave, que era el absolutismo inglés. Incluso en sus peores épocas, que era la de los Estuardo, el absolutismo inglés fue siempre un absolutismo bastante respetuoso de las libertades. Pero uno decir esto después de los totalitarismos del siglo XX, pues es totalmente insostenible. Decir que frente a la eventual tragedia de la guerra civil, cualquier gobierno es preferible al no gobierno, y a la guerra civil es insostenible, o frente a los gobiernos coloniales, etc. Y entonces yo creo que el primer defecto, digamos, o la primera crítica externa, yo creo desde la historia y desde la reflexión teórica al pensamiento hobbesiano, es que no siempre el orden es preferible al desorden. Que frente a un orden como el de los campos de concentración, el desorden de una pequeña guerra civil en donde se respetara el derecho humanitario, pues sería totalmente preferible. Y entonces por eso yo creo que frente a Hobbes uno podría responder con las palabras del poeta francés Paul Valéry, que decía: hay dos cosas que yo temo en la vida, el orden y el desorden. Es decir, un orden excesivo como el de los campos de concentración, un desorden excesivo como el de las guerras civiles, son cosas ambas indeseables, pero no tiene uno por qué casar teóricamente su pensamiento con solo combatir uno de los males. Y el gran defecto del pensamiento hobbesiano, o digamos, el primer gran defecto del pensamiento hobbesiano es el defecto de pensar que siempre la guerra civil es el mal mayor frente a cualquier autoritarismo o frente a cualquier totalitarismo. Creo que es el primer gran defecto. Y el segundo gran defecto teórico de la obra de Hobbes, ahí digamos, yo creo que a mi juicio sería suficiente para uno tener muchas reservas frente al planteamiento político de Hobbes. Pero el segundo gran defecto del planteamiento político de Hobbes es que Hobbes seguiría teniendo alguna fuerza si él mostrara que la única forma de construir orden político y monopolio de la coacción es la que él propone, es con los atributos de soberanía que él propone. Es decir, con un soberano sin ataduras, sin división de poderes, porque Hobbes dice que cada vez que, por ejemplo, se proclama la división de la soberanía, pues lo que se genera es la guerra civil. La interpretación de Hobbes de la guerra civil inglesa es precisamente esa.
¿Por qué empezó la Guerra Civil Inglesa? Pues porque Cromwell reivindicaba la soberanía del Parlamento, mientras que Carlos I reivindicaba la soberanía del rey, y como no se sabía muy claro quién era el soberano, porque se admitía una cierta separación de poderes, pues eso generaba la guerra civil. Sin embargo, lo que ha demostrado la construcción de los estados contemporáneos es que no solo es posible construir ordenamientos políticos estables sin los atributos de la soberanía que Hobbes plantea, sino que incluso los ordenamientos políticos constitucionales, que tendrían precisamente atributos muy distintos desde el punto de vista de la regulación del poder a los de Hobbes, porque es el principio de separación de poderes, el principio deliberativo y el principio de respeto de los derechos fundamentales de las personas, generan estados más estables que los estados más cercanos al pensamiento hobbesiano, que serían estados con soberanía o centros de soberanía omnímodos. Y yo creo que ahí la gran, es decir, un poco que es posible construir orden político sin los atributos de soberanía del Leviatán, y no solo que es posible, sino que se generan órdenes políticos más seguros para los seres humanos, y entonces Hobbes quedaría refutado, pero incluso órdenes políticos más estables y más dinámicos. Y yo creo que ahí el siglo XX y el debate entre los estados democráticos liberales, yo no es que sea un fanático acrítico del Estado democrático liberal, al cual le reconozco grandes limitaciones, pero creo que la competencia política después de la Segunda Guerra Mundial entre los estados democráticos liberales y los estados socialistas autoritarios, que tenían muchos atributos de la soberanía tipo Hobbes, muestra, digamos, no solo el mayor dinamismo en garantía de los derechos de la libertad, sino la mayor capacidad para responder a crisis y para responder a situaciones difíciles que tuvieron los estados democráticos. Eso es interesante verlo porque en los años 60, cuando se comparaban los estados democráticos a los estados socialistas autoritarios, un poco el pensamiento dominante en la teoría política era el siguiente: es muy probable que los estados autoritarios sean más eficaces, que sean más estables, que sean más gobernables, pero a pesar de eso son indeseables porque ahogan la libertad. Entonces preferimos el desorden de los estados democráticos. Pero lo que demostró la historia es que el desorden de los estados democráticos, en la medida en que permitía generar alternativas, permanentemente alternativas para enfrentar las crisis, generaba estados más flexibles, estados con mayor capacidad de adaptación para enfrentar dilemas y problemas políticos, y entonces resultaron no solo siendo estados más favorables a la libertad, sino estados más eficaces. Entonces, si el gran problema del pensamiento hobbesiano es lograr eficacia en la construcción del orden, lo que uno podría decir es: para eso no solo no se necesitan los atributos de soberanía que usted le dio al Leviatán, sino que incluso esos atributos de soberanía que usted le dio al Leviatán lo que hace es estados en vías de colapso. ¿Y por qué estados en vías de colapso? Porque los regímenes autoritarios tienen mucha poca capacidad de autorrenovación y adaptación, porque ahogan la libertad de crítica, ahogan la libertad de encontrar nuevas soluciones a problemas difíciles, y en esa medida generan en el mediano y largo plazo estados más inviables. O sea, yo creo, bueno, yo soy pues creo mucho en la democracia, y obviamente entonces lo que digo puede ser lo que llaman los anglosajones wishful thinking, o sea, pensar con el deseo, porque estoy tratando de probar empíricamente una tesis en la que creo normativamente. Entonces estoy tratando de probar una verdad que para mí es atractiva, y como decía algún epistemólogo, las verdades atractivas hay que probarlas varias veces, porque uno tiende a creer en ellas. Pero yo sí creo que la historia de lo que es la segunda mitad del siglo XX es la historia de mostrar que son más estables, son ordenamientos políticos más estables las inciertas democracias que los ciertos autoritarismos tipo hobbesiano. Y hay muchas razones de tipo politológico para digamos, concluir que esa tesis es aceptable.
esencialmente el elemento de la dificultad que genera un Estado autoritario para comprender las dinámicas sociales y para lograr la adhesión ciudadana, y por consiguiente, a pesar de que, como lo muestra la película esa de La vida de los otros, vigile a todos, no logra comprender lo que pasa en la sociedad, mientras que un Estado democrático puede tener, por la libertad de crítica y la deliberación democrática permanente, alternativas más viables para enfrentar problemas complejos y difíciles. Y entonces, si eso es así, entonces, digamos, uno pensaría y concluiría, y digamos, esa es mi tesis básica, que el pensamiento político hobbesiano está totalmente fracturado en dos puntos fundamentales. El punto fundamental de creer que el único mal absoluto que hay que combatir es la guerra civil y que, digamos, los riesgos del autoritarismo o del totalitarismo son riesgos menores frente al mal mayor que es la guerra civil. Y segundo, que la única forma de construir ordenamientos políticos estables es con los atributos de soberanía del Leviatán, cuando lo que muestra la historia es que se construyen democracias más estables. Bueno, democracias más estables, eso es una tautología, ordenamientos más estables, ordenamientos más gobernables a través de estructuras más próximas del pensamiento constitucional. Esto es, estructuras que permitan separación de poderes, estructuras que permitan protección de derechos fundamentales y estructuras que permitan lo que uno podría llamar la permanente institucionalización de la disidencia. Para Hobbes el gran miedo es la división social. Por eso Hobbes dice, el soberano tiene la facultad de controlar la libertad de pensamiento y decir qué es lo que se puede decir y no, y puede decir que si algo, aunque sea verdad, si eso atenta contra la estabilidad, puede prohibirlo, porque eso depende de la homogeneidad y la estabilidad. Y sin embargo, lo que han demostrado las democracias contemporáneas es que institucionalizar la disidencia, en el fondo la teoría de la separación de poderes, es un poco permitir que haya una disidencia permanente, que incluso cuando hay un gobierno fuerte, popular, siempre habrá alguien que le pueda decir no. Eso genera la capacidad de autocrítica de los sistemas políticos y en esa medida la capacidad de adaptabilidad de los sistemas políticos y su estabilidad en el mediano y largo plazo. Y eso yo creo que es particularmente relevante para el debate latinoamericano y el debate contemporáneo. ¿Por qué yo creo que es particularmente relevante? Porque yo creo que eso está en el fondo del debate en Colombia, por ejemplo, sobre las políticas de seguridad democrática. O sea, en el debate profundo de las políticas de seguridad democrática, yo creo que esas políticas, detrás de ellas hay, sin la sofisticación de Hobbes, sino con la adaptación tropical, una visión hobbesiana de la guerra y del conflicto armado colombiano. Y por consiguiente, una idea matizada, porque hoy, digamos, es impensable, o digamos, es políticamente incorrecto defender, digamos, plantearse uno como un hobbesiano total, porque eso viola los pactos de derechos humanos, viola las constituciones, entonces hoy nadie puede ser un hobbesiano duro. Sin embargo, detrás de la teoría de la política de seguridad democrática, yo creo que hay una profunda visión hobbesiana del problema del Estado colombiano que se manifiesta en varios elementos. El primero es que, así como Hobbes diría, una vez que se construye la seguridad, de ello deriva el resto, en la teoría de la seguridad democrática hay algo semejante. El problema fundamental de la sociedad colombiana es la falta de seguridad, y una vez conquistada la seguridad, de ahí se seguiría el resto.
Y para lograr esa seguridad se tiene que concentrar poderes en un centro, en este caso es la presidencia, y a ese centro, claro, no se llega a la teoría hobbesiana de darle los atributos de soberanía que Hobbes le da al soberano, porque repito, eso es impensable en la filosofía, digamos, de acuerdo a lo que es el estilo, digamos, el espíritu de los tiempos en términos de filosofía política y de restricciones jurídicas, pero sí dárselo en forma matizada, es decir, establecer restricciones a las libertades, establecer concentración de poder en el Ejecutivo y de esa manera dar los elementos para una progresiva conquista de la seguridad. Digo que es un Hobbes adaptado al trópico porque, claro, sería muy incompatible con Hobbes algo así como el proceso de justicia y paz, un Leviatán pactando con señores de la guerra la soberanía. Obviamente eso no es para nada hobbesiano. Lo hobbesiano sería que los señores de la guerra delegaran en el presidente todo el poder y listo. O que el Estado los sometiera. Eso sería, digamos, lo hobbesiano. Entonces, digamos, es un hobbesianismo un poquito tropical, pero sí creo que hay detrás de eso una lectura y una apuesta a una cierta filosofía hobbesiana que es particularmente riesgosa en la medida en que niega los defectos del autoritarismo y niega las virtudes de las restricciones constitucionales. O sea, por decirlo de alguna manera, mi gran objeción a Hobbes es que no todo lo malo es la guerra, sino que el autoritarismo tiene problemas terribles, y segundo, que las restricciones constitucionales han demostrado ser virtuosas, es decir, que en la medida en que la idea de la restricción constitucional es que la Constitución le ata las manos a los gobiernos, especialmente para no poder hacer ciertas cosas, porque hay separación de poderes, porque hay control judicial, porque hay derechos fundamentales, pero esas restricciones que en el corto plazo son problemáticas en términos de eficacia de la gobernabilidad, en el largo plazo terminan siendo más virtuosas, terminan produciendo lo que llamarían algunos una capacidad de penetración del Estado y de regulación del Estado en la sociedad mucho más fuerte y mucho mejor lograda. Esto podría ser ilustrado, y con eso terminaría este tercer punto, eso podría ser ilustrado con una tesis que ha defendido el sociólogo e historiador Michael Mann, quien tiene este texto, El origen del poder social, en una conferencia que dio en Colombia hace algún tiempo, en donde él trataba de comparar tipos de poder del Estado, y entonces él trata de comparar lo siguiente. Él decía, mire, cuando uno piensa, si el problema de Hobbes es lograr un Estado poderoso para lograr aplacar, digamos, los instintos insociables del ser humano, generar el orden y permitir la industria, la seguridad, la expansión de las artes, etcétera. Él dice, sin embargo, uno puede pensar eso de dos maneras. Y él dice, hay una cosa que uno puede llamar el poder despótico y otra cosa que uno puede llamar el poder que él llama infraestructural. El poder despótico, dice Michael Mann, es el poder que tiene el gobierno de tomar las decisiones sin concertar con grupos de la sociedad. Es decir, cuando el Estado tiene la capacidad de tomar las decisiones, en especial el gobierno, sin concertar con nadie, entonces hay poder despótico. Cuando tiene alto, en cambio, cuando tiene que concertar con muchos sectores de la sociedad, entonces él dice el poder despótico es bajo. Y luego él habla de lo que él llama el poder infraestructural. El poder infraestructural es la capacidad que tiene el Estado, una vez tomada una decisión, de hacerla cumplir, de que se acate por el conjunto de la sociedad. Y a partir de eso, cruzando estas dos variables,